Bien, vamos a continuar con el estudio de capítulo 16 del libro de los Hechos, capítulo 16. Y la semana pasada, hace algunas 2 o 3 semanas atrás, habíamos tocado los primeros versículos, ¿verdad? Y estuvimos un buen rato hablando de Timoteo. Estuvimos un ratito hablando de Timoteo, que a pesar de que no hay mucha información en la Biblia acerca de Timoteo, pero se habló mucho, ¿verdad? En lo poquito que la Biblia dice acerca de Timoteo, dice mucho la palabra de Dios. Y no sé si alguien se acuerda que habíamos dicho de Timoteo. ¿Quién se acuerda? Alguna cosa, una sola cosa solamente. Se acuerden de Timoteo. Dijimos que Pablo había tenido una discusión con Bernabé, por causa de Juan Marcos. Y Timoteo pues tomó el lugar de Bernabé, no de Bernabé, perdón, de Juan Marcos, básicamente, si quisiéramos decirlo de esa manera. Aquí saludo a los hermanos que se están conectando. Ok, Luis está contestando aquí. Que era joven, que era de una familia cristiana, correcto. Te bendiga, Freddy, que también se ha conectado por ahí. O sea que era un joven. Dijimos también que tenía buen testimonio entre los hermanos. Eso es importante, porque si no tuviera buen testimonio, ¿usted cree que Pablo lo hubiera llevado en el viaje? No. ¿Qué sucede, hermano, cuando un creyente no tiene buen testimonio, no está dando buen testimonio? ¿Sirve para evangelizar? No, porque no puede. ¿Quién va a escuchar a alguien que tiene mal testimonio? ¿Verdad? No. Pastor, como dijo María, tenemos que tener el testimonio de nosotros, vale mucho donde uno va, cómo uno se expresa, cómo uno es con la otra persona, porque eso deja mucho que decir de uno. Sí. Y el cántico que había cantado ahora, brilla en el sitio donde estés, ¿verdad? O sea que tenemos que brillar. Tenemos que brillar. Dijimos también que Timoteo sabía de las persecuciones de Pablo, ¿verdad? Sabemos que en una de las epístolas Pablo le dice a Timoteo, ya tú sabes de mis persecuciones. Y es posible que él hubiera visto cuando apedrearon a Pablo en Listra. Esto fue antes de acompañar a Pablo. Es posible que lo haya visto personalmente, o es posible que la noticia se haya corrido y llegara a oídos de él. Un tal Pablo que apedrearon, que estaba predicando a Cristo y lo apedrearon, ¿verdad? Es posible. No nos dice la Biblia, pero de una forma o de otra Timoteo sabía. Ahora, ¿qué implica eso? Al Pablo invitar a Timoteo en este segundo viaje misionero, y Timoteo sabiendo por lo que ya Pablo pasó, ¿qué dice eso del compromiso de Timoteo? Estaba firme en su enseñanza de chiquito, estaba firme. Estaba comprometido, ¿verdad? Con el Señor, no importa lo que venga. Y al principio vemos que ya Jesús había muerto y no había que circuncidarlo. Y empezó con dolor porque Pablo circuncidó para que así los judíos no hablaran.
eso fue otra de las cosas que hablamos, ¿verdad? Que Pablo lo circuncidó, pero teniendo en cuenta que Pablo no lo hizo porque fuera un asunto de doctrina o porque fuera necesario para a su santificación o algo así, lo hizo para no impedir la evangelización de los judíos, ¿verdad? Porque si los judíos se enteraban que Timoteo no era circuncidado y entraba en las sinagogas, ¿qué iba a pasar? Iba a haber problemas. Iba a haber problemas, ¿verdad? O sea que lo hizo por amor a sus hermanos en la carne, por amor a los israelitas. No porque fuera necesario delante de Dios, no porque fuera... acuérdense que Pablo decía que para el judío me hago judío, para el gentil me hago gentil. Eso es lo que quiere decir. No es que Pablo tenía doble cara, no es que Pablo le daba la espalda a Cristo cuando estaba con los judíos, como hizo Pedro, ¿verdad? Que cuando estaba con los gentiles comía con ellos, pero cuando venían los judíos, ¿qué hacía Pedro? O se iba con los judíos y allá le empezaban a imponer cosas a los gentiles, ¿verdad? No es eso lo que quiere decir Pablo. Lo que quiere decir Pablo es que él, por amor a sus hermanos en la carne, pues hacía ciertos sacrificios. Y cuando estaba con los gentiles, pues por amor a los gentiles, pues hacía ciertos sacrificios también. O sea que vimos eso también en Timoteo, vimos que estaba comprometido sabiendo que el estar en este camino de Cristo y de evangelizar no iba a venir sin sus problemas. Y Pablo se lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, le dice que es necesario que pasemos por persecuciones, por tribulaciones, ¿verdad? Todo el que quiere vivir en piedad va a pasar tribulaciones, va a pasar persecuciones. O sea que había un compromiso de parte de Timoteo. Okay. Y llegamos entonces a... Vimos esa parte, creo que la discutimos, si no me equivoco, en el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, si Pablo no hacía eso, como acabamos de decir, hubiera tenido problemas en ese viaje misionero. Hubiera sido inevitable, ¿verdad? Yo no me traje el dibujito del mapita que tenía la otra vez para trazar el curso que llevaba Pablo, ¿verdad? Pero más o menos voy aquí mirando el mapa de la Biblia atrás. Y tengo problemas porque no tengo los espejuelos de leer y estas letras son pequeñitas. Pero más o menos como era el mapita, ¿verdad? Vamos a hacer algo aquí así. Algo así más o menos. Y alguna que hubo otra islita por aquí así. Ok. Y acuérdense que el cuartel general de la iglesia básicamente era aquí. Vamos a usar otro color para hacerlo más... Esta era la ciudad de Antioquía. Y de aquí fue que zarpó Pablo, de ese lugar. Y él había regresado, acuérdense que después de el concilio de Jerusalén, pues regresó
Antioquía, ahí estuvo un tiempo. Se dice que después del primer viaje misionero, fueron aproximadamente 5 años que pasaron y entonces deciden ir en este segundo viaje misionero. ¿Okay? Segundo viaje misionero. Un irreverente estorba. Eso fue para cuando estábamos hablando de las cualidades de Timoteo. Sí. Y que hubiese pasado si no hubiese sido del testimonio que era. Exacto, esto hubiera estorbado la misión. Ya, ya. Era idóneo para la obra, correcto, ¿verdad? Bien, ese fue el versículo 3, ¿verdad? Esa fue la razón por la que él circuncidó a Timoteo, no porque fuera necesario. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, a Tito, Pablo no lo circuncidó. ¿Entiendes? Tito estuvo envuelto en otra forma. Con Pablo no requirió hacer eso. ¿Okay? En el versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles ordenanzas eran esas, hermanos? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 15. ¿De qué estuvieron ellos dialogando en el capítulo 15? Estábamos hablando sobre el problema de los judaizantes. Ya que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Y ahí fue donde... Exacto, entonces esas son las ordenanzas. La carta que ellos escribieron, y ellos iban por todas las ciudades llevándola a cada iglesia, llevándole esas cartas, dejándoles saber, ¿verdad? La doctrina, enseñándoles la doctrina, porque todos, dice que a los ancianos que están en Jerusalén para que las guardasen. Así que escuche bien lo que dice aquí el versículo 5. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando dice que las iglesias eran confirmadas en la fe, confirmadas en la fe, ¿de qué está hablando eso? Que eran confirmadas en la fe. Estable ya. El versículo 4 que habíamos leído. Que ellos llevaban ¿qué? Las ordenanzas. Y esas ordenanzas eran ¿qué? La salvación, ¿por qué? Gracias. Por gracia. Entonces, ¿en qué eran confirmadas las iglesias? En ese tipo de credo, ¿no? En el credo de la gracia de Dios. Exacto. En la gracia de Dios, ¿verdad? Pero escuchen bien, hermanos, porque hoy en día invitan evangelistas, predicadores o póngale cualquier título. Invitan a estas personas a las iglesias y a lo que van es a hacer espectáculos. ¿Es eso confirmar las iglesias? Observe que ellos lo que hacían era confirmar las iglesias en la fe. En la fe. Y acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se está desarrollando. Esa es la fe. La fe es el Nuevo Testamento que se está desarrollando, las doctrinas. ¿Okay? Hoy en día, el confirmar las iglesias era hacer espectáculos. Ahí hay uno que sale corriendo con una espada. Oh, sí, porque les pagan buen dinero, seguro. Hay uno que sale corriendo, gritando con una espada, simbolizando guerra, supuestamente. Hay otro que supuestamente convirtió el agua en vino y la Comay lo expuso como un charlatán, ¿verdad? Te bendiga, Jorge. Qué bueno que estás por ahí. Dale saludos a Araceli y a las niñas, ¿ok?
Y les había dicho el domingo que a ese individuo pues lo llevaron a corte por abuso a una menor. O sea que esas son las personas que, como dice Judas, que en lo que conocen se corrompen. Ellos saben, hermanos, que la fornicación, el adulterio es malo. Ellos saben que abusar de una niña es malo, pero se corrompen como animales irracionales. Se van por los impulsos, por las pasiones y los deseos de la carne. ¿Okay? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Traen esta gente con mensajes motivacionales. Eso no es confirmar las iglesias, hermanos. Traen esta gente para darte una declaración de lo que Dios va a hacer en tu vida. O decretarte algo para tu vida. Hermano, eso es enfocarse en el hombre. Eso para nada exalta a Dios. Eso no es darle la gloria a Dios. Eso es darle al hombre lo que el hombre quiere. Satisfacer sus deseos carnales. Eso no es confirmar las iglesias. Cuando estaba nuestro pastor Juan Bautista Rodríguez aquí, creo que alguien había dicho que tenía una persona que no pisaba una iglesia. Le dijo a nuestro hermano Juan Bautista que tenía un mensaje de parte de Dios para esta iglesia. Pero entonces, ¿para qué la iglesia tiene pastor? Y el pastor le dijo, bueno, pero qué extraño porque a mí el Señor no me ha dicho nada. Y a quien el Señor tiene que dar el mensaje es a mí. O sea que, hermanos, hay muchas personas por ahí lo que está buscando es llenar sus bolsillos, llenar sus panzas. ¿Okay? Usted le pregunta a ellos, pregúntele, ¿qué es la unión hipostática? No le van a saber contestar, hermanos. Y si le contestan es de chivo, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Si la pegan es de chivo. Ellos no saben lo que es la unión hipostática. Ellos no conocen. Si usted le dice, desarróllame la doctrina de la justificación, desarróllame eso. Ellos no saben lo que es eso. Ellos no pueden explicarle nada como eso. El proceso de santificación, ¿cuál es? Explícamelo, dámelo en detalle. Eso es confirmar las iglesias en la fe, hermanos. Enseñarles la sana doctrina, enseñarles palabra de Dios. Eso es confirmar las iglesias en la fe. No estar haciendo estos espectáculos y estar tratando de dar mensajes motivacionales ni nada por el estilo. Eso no es, hermanos, confirmar las iglesias en la fe. Seguimos. Y fíjese que el resultado aquí, hermano, vemos aquí que aumentaban en número cada día. Eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. El versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, vámonos por aquí a llevar a Pablo, por aquí por Frigia, que está, vamos a ver el mapita. Ay, es que la vista no me ayuda, me perdonan, hermanos, pero fue como por aquí, él pasó como por esta área de aquí. Galacia está por acá. Es posible, hermanos, que durante este viaje hubiera sido que Pablo estableció las iglesias o que las iglesias en Galacia fueron establecidas. El famoso evangelio del coaching, ese es otro de los evangelios que se está predicando por ahí, el coaching. Entre esto está también el empadronamiento, yo creo que se llama. Que usted se convierte en el padre espiritual de alguien y esa persona tiene que darle a usted, rendirle cuentas a usted y darle dinero y todo. Porque usted es el que está cuidando de él espiritualmente. Eso no es establecer las iglesias, hermanos. Eso, la paternidad. Galacia, Antioquía, ¿verdad? Frigia, por esa área de ahí. Ahí está cerca también Listra y Derbe. ¿Se acuerdan que Listra fue que en el primer viaje habían apedreado a Pablo? Lo habían apedreado. Seguimos leyendo, ¿verdad? Para ir desarrollando esto. Dice que
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ok, aquí vemos que Pablo tenía la intención de ir hacia lo que se le conoce como Asia Menor. No era el continente de Asia, sino Asia Menor. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Misia, si no me equivoco, se encuentra no lo puedo ver aquí, pero hermano, hay que trazar toda esta región, y Pablo quería ir para aquí. Por ahí estaba Éfeso. El Espíritu Santo se lo impidió. Luego quería ir a Bitinia. O sea, Pablo quiso ir al sur, el Espíritu Santo se lo impidió. Luego quiso ir al norte, también se lo impidió, como vamos a leer ahora. Dice: intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió nuevamente. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces en ese momento, hermanos, ellos llegaron a Troas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y le voy a decir por qué, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. Yo estaba buscando información. Y yo no sé cuán cierto es esto, pero en Estados Unidos creo que mueren como 8,000 personas diarias. Si la fuente que busqué está correcta, hermano, eso es un número alto. 8,000 personas diarias. Ahora, en aquellos tiempos se dice que la expectación de vida era como de 40 años. Eran muy pocas personas que pasaban de 40 años. No sé cuál era la cifra de muertes diarias en aquella época, ¿verdad? En este mundo de antes. Pero vamos a ponerle que murieran 100 personas diarias. Vamos a ponerle 100 personas diarias, ¿ok? Puede que esté equivocado. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer unos cálculos, hermanos. Vamos a hacer algunos cálculos aquí. 100 muertes diarias. Vamos a reducir el número. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a reducirlo a 50. 50 muertes diarias. ¿Okay? ¿Cuánto es 50 por 365? Son 365 días, 50 muertes. Serían 18,250 muertes al año. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque el Espíritu Santo le impidió a ese equipo de misioneros ir a estos dos lugares donde se necesitaba predicar el Evangelio. Había que evangelizar. Y mientras no hay evangelización en esas áreas, 50 vidas están muriendo al día. ¿Ok? Que no han escuchado el Evangelio. ¿Por qué pregunto esto, hermanos? O sea, ¿por qué traigo esto? Vamos a hablar un poquito de esto, hermano. ¿Qué usted cree de... Dios te bendiga, Ruti. Dios te bendiga, Carlos Jafet. Rubén, Dios te bendiga. Vamos a desarrollar esto un poquito, ¿verdad? Porque obviamente hay una preocupación, ¿verdad?, de parte de los misioneros para evangelizar. Y muchas veces vámonos a segunda de Pedro 3. Vamos a buscar en segunda de Pedro 3. Esto es lo que yo quiero traer.
Todos lo tienen, me avisan cuando lo tengan. Segunda de Pedro 3. Mira lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, hermanos, si Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, ¿por qué el Espíritu Santo no le permite a ellos, ya que están en ese camino, ir a esas dos partes? ¿Por qué no se lo permite? 50 vidas diarias y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que discutamos esto, hermano, porque eso parece ser una contradicción en las Escrituras. Parece que cuando se menciona que ninguno perezca en la epístola de Pedro, se refiere a ninguno de los escogidos. Eso sería el de eso. Vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo, porque esa sería la respuesta. Tú cogiste el camino corto. Vamos a desarrollar eso. Bueno, dice, ¿verdad? Ahí que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo se cita muy frecuentemente, se utiliza mucho cuando hablamos acerca de la elección. Que hablamos de que Dios es el que escoge, que Dios es soberano en escoger a quién Él va a salvar. Y se nos cita ese versículo, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, una de las cosas, hermanos, que se puede explicar ahí es que la palabra querer ahí, en el griego, hay dos palabras para la voluntad de Dios. Una es la voluntad, lo que se le llama desiderativa, la buena voluntad de Dios. Y la otra es la voluntad decretiva, lo que Dios decreta que nadie lo puede cambiar. ¿Okay? Pero yo no voy a ir con esa explicación, yo voy a explicar lo que en el texto, además de esas dos palabras que expliqué, en el texto nos deja saber claramente. ¿Okay? Lo que nos deja saber el texto. Si ustedes leen el versículo 1, 2 Pedro 3:1, miren lo que dice ahí. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuál carta era esta? Dice Pedro ahí. La segunda. Esta es la segunda carta. Quiere decir, y obviamente, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero vamos a discutirlo, vamos a ir paso por paso. Quiere decir que Pedro había enviado una carta antes que esta, ¿verdad? ¿Cuál fue esa carta? Primera de Pedro, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Primera de Pedro. Pues es justo decir entonces que la audiencia de segunda de Pedro, vamos a ponerlo aquí. La audiencia de segunda de Pedro es la misma que primera de Pedro. ¿Sería justo decir eso, hermanos? Sí, con mucha más gente. Sí. Se convertían muchos. Sí. Pero era la misma gente, la misma iglesia. Porque él dice, esta es la segunda carta que os escribo. Pues quiere decir que a ellos mismos le escribió la primera. O sea que podemos decir, hermanos, con seguridad que la audiencia era la misma. Puede que hubiera variación, ¿verdad? Puede que se hubieran añadido más. Pero era la misma audiencia. ¿Ok? Pues vámonos entonces a Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro porque
en el capítulo 1. Ok, vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ponerlo por aquí. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios te bendiga, Vanessa. Qué gusto que estés por ahí. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acuérdense que Bitinia fue el lugar donde el Espíritu le impidió a Pablo y su equipo llegar o ir allá a evangelizar. Ahora mire el versículo 2. ¿Cuál es esa primera palabra que dice ahí? Elegidos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? Los eligió. Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, vamos a hacer otro paréntesis ahí. Porque ahí dice según la presciencia de Dios. Y hay quienes dicen, ve, si Dios los eligió, pero fue porque Dios miró hacia el futuro y vio quién iba a creer el evangelio y entonces Dios los eligió a ellos. ¿Es eso lo que dice el pasaje? El pasaje no dice eso. Porque si dijera eso, más adelante el versículo 19, el 19 es, o 19 y 20, hablando de Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa palabra destinado, hablando de Cristo, que Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo, es la misma palabra griega que la palabra elegidos en el versículo 2. Lo único que elegidos en el versículo 2 es un sustantivo, creo que es la palabra correcta. En el versículo 20 es un verbo, es la forma verbal, pero son la misma palabra. Entonces, si vamos a usar esa misma lógica de que Dios miró hacia el futuro, a ver quiénes iban a creer en el Evangelio, en Jesucristo, para escogerlos, entonces en el versículo 20, usando esa misma lógica, esa misma interpretación, tendríamos que decir que el Padre miró hacia el futuro a ver si Cristo iba a morir por los pecadores. ¿Tiene eso sentido, hermano? No, ¿verdad? Eso fue planeado, eso fue predestinado. Allá la Trinidad, en su eterno plan divino, habían determinado eso. Esa misma determinación ellos la hicieron en el versículo 2. Elegidos según la presciencia. La palabra presciencia es la que tiende a confundir a las personas. Esta palabra presciencia, fíjese, lo que está indicando está en el mismo pasaje. ¿Qué fue lo que Dios conoció de antemano? ¿Qué fue lo que Él planeó de antemano? Lo que Él conoció de antemano fue santificar, la santificación del Espíritu para que los escogidos obedecieran, dice ahí. ¿Ok? Mire bien. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, Dios nos escogió para obedecer. El Espíritu Santo nos santificó para obedecer. Luis. Me recuerda al caso de Elías, que literalmente si Dios no se hubiese reservado esas 7,000 rodillas, no voy a saber quién sirviera a Dios, obedeciera, pero lo reservó de tal modo que obedeciera. Correcto.
O sea que Dios mismo se guardó 7,000 rodillas que no doblaron, o 7,000 personas que no doblaron rodillas a Baal. Eso lo hizo Dios. Y no fue que Dios miró en el futuro a ver quién no iba a doblar rodilla a Baal. Dice, yo me he reservado. O sea, es Dios el que lo hace. ¿Okay? Dice, la santificación del Espíritu es para que tú y yo obedezcamos. En Hechos 13:48 dice que todos los que fueron ordenados para vida eterna, noten bien, es lo mismo que decir todos los que fueron predestinados o elegidos para vida eterna, creyeron. No fue que porque iban a creer Dios los eligió o los ordenó para vida eterna. Primero los ordenó, los predestinó, los eligió, y por esa causa ellos creyeron. ¿Okay? Que entonces lo que Dios conoció de antemano aquí, la presciencia, bueno, es el plan que Él hizo, que por la santificación del Espíritu, tú y yo íbamos a obedecer. ¿Obedecer qué? El Evangelio. Y cuando obedeciéramos el Evangelio, ¿qué va a suceder? Íbamos a ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, estamos viendo que en Primera de Pedro está hablando de a los escogidos, a los elegidos. ¿Ok? A los elegidos. Ahora, vamos nuevamente a Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Vamos a ver aquí si hay alguna pregunta. Hermano, ¿ustedes tienen preguntas hasta ahora? No quiero seguir sin que haya, sin que responda a cualquier pregunta. Dios te bendiga, Wilmer. Gracias por estar ahí. Esto es algo que al ser humano se le es difícil entender si no tiene el Espíritu Santo, ¿correcto? Porque esto es tremendo. Dios te bendiga, Araceli. Espero que todos estén bien. Estamos, hermanos, 2 Pedro 3:9. A Luis. Tengo una pregunta, pastor. Sí. En cuestión de terminología, existe la teología dispensacional y la teología pactal. Esto es esto, ¿no? La teología, en cuanto a esto que estamos hablando. Sí, de la elección de Dios en el plan salvífico. Ya, fíjate, es que la teología dispensacional es un lente de interpretación, y la teología pactal también es un lente de interpretación, pero no creo que ellas promuevan o intervengan. Quizás me equivoco, pero no creo que promuevan o intervengan o impidan lo que estamos discutiendo ahora. Porque hay dispensacionalistas Que se cruzan. y creen esto y lo enseñan, como hay dispensacionalistas que no. Ahora, creo que en la teología pactual, yo creo que no hay alternativa. Creo que en la teología pactual tiene que ser por la elección de Dios. Tiene que ser. Porque en la teología pactual hay un plan eterno antes, que se le conoce como el pacto. Está el pacto de obras y el pacto de gracia. Que la Trinidad en su economía, a ellos allá en la eternidad ya habían determinado ese pacto. El pacto de obras y el pacto de gracia. Y eso sería bueno para discutirlo en detalles, ¿verdad? No hoy, pero discutirlo en detalles. Es interesante. Y ahí caemos en lo que se llama el infralapsarianismo, supralapsarianismo, y hay otro más, creo que es el sublapsarianismo. Término. Sí. Ya. Pero seguimos aquí con Pedro, ¿verdad? Vamos a seguir con Pedro. Segunda de Pedro 3:9 dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vamos a leer todo, porque fíjese, cuando usted le dice, el Señor, dice la Biblia que el Señor no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, así suena como que Dios quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y sí, es verdad, Dios tiene esa disposición. La Biblia nos enseña que Dios no quiere la muerte del impío. Dios es benévolo, ¿verdad? Dios no se goza con la muerte del impío. Pues Dios tiene esa disposición. Pero toda la humanidad va a creer. No, toda la humanidad no va a creer. Entonces, mire cómo dice aquí, vamos a leerlo nuevamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ¿quién? Nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Nosotros. ¿Qué dijimos que dice en 2 de Pedro 3:1? Esta es la segunda carta que os escribo. ¿A quién? Regidos. A nosotros, ¿verdad? Y según lo que vimos ahorita, 1 de Pedro 1, del 1 al 2, esos son los elegidos. ¿Quién es ese nosotros? Los elegidos. Nosotros. Ellos que estaban elegidos también. Entonces, ¿de quién está hablando Pedro ahí en el versículo 9? 1 de Pedro 3:9. Nosotros son los escogidos, los elegidos, los predestinados, los que fueron ordenados para vida eterna. ¿Ok? O sea, no está hablando de toda la humanidad. Está hablando de los nosotros, los escogidos. ¿Qué es lo que Dios no quiere que suceda con los escogidos? Dice ahí. Él no quiere que sus escogidos perezcan, sino que todos los que, toda la humanidad, todos los escogidos procedan al arrepentimiento. En estas ciudades, hermanos, el que se perdió es porque no era escogido. O sea, hermano, Dios no está ya, como dijo una vez mi hermano Kevin, Dios no está mordiéndose las uñas allá, temblando, mirando a ver qué va a pasar, a ver si este se puede salvar o no. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Los que Dios ha determinado que va a salvar no van a perecer. Él los va a salvar. Y los que Él no ha determinado salvar, los va a pasar por alto. Dios tiene el derecho de hacer eso. Es más, Dios no tiene que salvar a nadie. A nadie. Por eso es que tú y yo, hermanos, con más razón tenemos que ser agradecidos. Porque tú y yo podíamos ser uno de esos nadie de acá, del sur o de Bitinia, que Dios pasó por alto. Sin embargo, Dios nos incluyó en sus escogidos. Dice, los que no logran comprender que Dios es soberano y escogió lo que Él quiso por misericordia, no logran entender que ninguno merecemos ser salvos. Bueno, eso es exactamente lo mismo que acabo de decir, Vanessa, muchas gracias. ¿Y quiénes somos para reclamarle nosotros, pecadores, al Señor nuestra salvación? Exacto. O sea que no hay contradicción, hermanos, entre lo que dice Pedro ahí en 2 de Pedro 3:9 y esto que acabo de analizar de, supongamos que 50 personas diarias están muriendo, que no están escuchando el Evangelio, no han tenido la oportunidad de venir. Aun si hubieran llegado ahí a predicar el Evangelio, no se hubieran convertido. Porque no eran escogidos. No eran escogidos, hermanos. Hay personas que dicen, pero ¿qué pasa con el indígena inocente allá en las junglas de América del Sur o en esos lugares de África que todavía no han sido explorados? Bueno, el indígena inocente no le pasa nada. El indígena inocente se muere el día que se muera y todo está bien porque es inocente.
Pero la pregunta es, ¿quién hay inocente en la tierra? Dígame. No hay nadie inocente, hermano. Y están muriendo por montones en todas partes del mundo gente que todavía no ha escuchado el Evangelio. Pero usted cree que Dios está ya mordiéndose las uñas, como dijo mi hermano Kevin. ¿Usted cree que Dios está mordiéndose las uñas preocupado? No pude salvar a este. Hermano, Dios es soberano y Él a quien quiere dar vida se la da y a quien no quiere dar vida no se la da. Es así de sencillo. Ustedes ven que en Mateo del capítulo 13 en adelante, Jesús comienza a hablar en parábolas. Y se lo dice a los discípulos. Porque esto se le da a ustedes, a los niños. Porque ellos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y entonces los misterios del reino no se le dan a conocer a ellos, se le dan a conocer a ustedes. Jesús dejó de hablarle a los fariseos. Nosotros con nuestra insistencia humana hubiéramos seguido, quizás, gastando saliva, gastando energía, tiempo, con gente que teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. ¿Qué le dijo Pablo a los judíos? Yo me voy con los gentiles ahora. No quisieron aprender, no quisieron escuchar, no quisieron recibir la palabra. Y Pablo dijo, pues está bien, pues yo me voy con los gentiles. Eso, hermanos, que Dios tiene el control de la salvación. Dios salva a quien Él quiere. No hay contradicción entre 2 de Pedro 3:9 y lo que acabé de preguntar. Dios nos tuvo misericordia, dice Carlitos. Aquí me está saludando mi amigo, hermano y pastor Ángel Torres de la iglesia Columna y Baluarte de la Fe, ¿verdad? La iglesia en Norwalk. Está mandando saludos a todos los hermanos aquí. Dios le bendiga, hermano Ángel, qué bueno que está por ahí. Así es, la salvación es de Dios, dice el hermano Ángel. Hermano, lo hemos presentado en oración, ¿ok? Para que los hermanos le tengan en oración. A usted, a su familia y a su congregación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta? O los que están aquí en la plataforma de Facebook, si tienen alguna pregunta, pueden presentarla ahora. Nos quedan 10 minutos para contestar alguna pregunta. Luis. Más que una pregunta, es que me viene a la mente, esto de la elección es claramente visible desde el principio. ¿Cómo es? Esaú y el hermano nunca hicieron nada, y Dios desde antes de que nacieran ya le había elegido quién va a servir a quién. David, por ejemplo, él hizo un montón de cosas que según la ley ya estuviese muerto. Adulterio, mató, hizo un montón de cosas. Pero Dios lo trató como hijo, vino disciplina. Si hubiese sido no escogido, hubiese venido el castigo. Y así a través de toda la Biblia. Vemos como que algunos mueren, otros no. Y obviamente está claro la posición de Dios ante los escogidos versus los no escogidos. Exacto. Exacto. O sea, y esto de Jacob y Esaú está bien explicado por detalles en Romanos capítulo 9. Y lo dice ahí bien claro que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice, como tú dices, Luis, que antes de que ellos pudieran hacer bien o mal, ya Dios había tomado esa decisión. Y lo que está queriendo Pablo decir ahí es que Dios no dependió de las acciones de ellos. Cuando se dice, no, Dios mira al futuro y ve lo que vamos a hacer y así nos escoge. Pablo está diciendo lo contrario. Está diciendo lo contrario. Está diciendo, Dios no dependió de eso. Y a Charles Spurgeon, le preguntó, una señora, una hermana de la iglesia, le preguntó una vez, o le comentó, lo que yo no entiendo es cómo Dios puede aborrecer a Esaú. Y Carlos Spurgeon le dijo, yo puedo entender que por qué Dios haya aborrecido a Esaú,
Lo que yo no puedo comprender es por qué Dios amó a Jacob. Dios no tiene que amar a nadie. Dios no tenía que amar a Jacob. Y entre los dos yo creo que Jacob era peor. Engañó a su propio padre. ¿Qué hijo hace eso con un padre, hermanos? Dígame. Es un ingrato, ¿verdad? Un hijo ingrato. Esaú por lo menos le iba a traer un guisado o algo al padre. Pero Jacob engañó a su hermano. O sea, hermano engañó a su padre. Muchas veces le damos mucho crédito a los personajes de la Biblia sin pensar en los defectos y las faltas que tenían. Y Jacob tenía muchas faltas. Jacob sí que tenía faltas. Sin embargo, Dios lo amó. Sí, tramposo, ¿verdad? Carlos me está preguntando, 1 de Pedro 4:18. A ver. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa pregunta requiere leer todo la epístola de 1 de Pedro, Carlos. Y dice, si tú observas bien, Carlos, tómate el tiempo para que leas la epístola de 1 de Pedro, y tú vas a ver que Pedro habla del fuego de la persecución, habla de las tribulaciones, habla de que se le calumniaba a los cristianos, de los problemas, las aflicciones. Y eso se resume con la palabra dificultad. Y léete el versículo 17 ahí mismo, Carlos, donde dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por los hijos. Que el juicio, ahí sería disciplina. Es necesario que la disciplina o el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Estamos viendo, hay un paralelismo ahí. Ahora, cuando dice en el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál dificultad? Lo que acabo de mencionar, tribulaciones, aflicciones, problemas, calumnias, todos los problemas que estaban sufriendo los creyentes por la causa de Cristo. Esas son las dificultades. Pero en el versículo 17 Dios le llama a eso disciplina. Que es necesario que comience el juicio por nosotros, los hijos de Dios, la disciplina. Y si Dios no tiene problemas en disciplinarnos a nosotros, si el justo con dificultad se salva, no es que está haciendo esfuerzos para salvarse. Es que está pasando dificultades. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que el que quiera vivir piadosamente es necesario que pase por tribulación. Ese es el justo, salvo, pero tiene dificultades. No está exento de dificultades. Y si el justo, el Hijo de Dios, a quien Dios ha escogido para amar y llevarlo a la gloria, pasa por dificultades, ¿qué no cree usted que le va a pasar al impío y al pecador? Eso es lo que está diciendo 1 de Pedro 4:18. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si no hay problema con Dios dejarnos pasar por el fuego de la persecución, ¿usted cree que Dios va a tener problemas en someter al impío al fuego del castigo eterno? O sea que eso es lo que nos quiere decir Pedro. No es nada de esfuerzos. No sé si eso te contesta la pregunta, Carlos. El pastor Ángel dice, el contexto de Pedro es tribulación. Correcto, correcto. Dice Vanessa, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18, esto es soberanía. Exacto. Correcto. Carlos no me ha contestado.
pero eso me imagino que entonces contesté su pregunta. Está leyendo Primera de Pedro todavía. Oh, es que está leyendo Primera de Pedro. Dios le bendiga a mi hermano Raimundo, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veo. Espero que todo esté bien por allá, por Panamá y su familia. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Estamos viendo, hermanos, que Dios tenía control de todo esto. El evangelio llegó donde tenía que llegar en el tiempo indicado. Se esparció en el tiempo indicado. Dios llevó a Pablo hacia Europa. Y fíjese que si Dios no llevaba a Pablo a Europa, a evangelizar a Europa, ¿quiénes fueron los que evangelizaron acá el Nuevo Mundo? Fueron los europeos. Si el evangelio no hubiera llegado a Europa, tú y yo, hermanos, estuviéramos adorando el sol. Con los mayas y los incas y los aztecas y los taínos y los caribes y todos estos indígenas de acá. Y estuviéramos haciendo sacrificios humanos quizás. Sí. Pero gracias a Dios, hermanos, que ese plan perfecto de Dios que Él trazó desde las eternidades, trabajó como Dios lo planeó. Llegó acá a nosotros. Y ahora tú y yo somos de esos escogidos, de los que dice la palabra de Dios aquí. Dios no quiere que ninguno de nosotros, hay escogidos por ahí, hermanos, por eso háblale de Cristo. Porque hay escogidos que todavía no han escuchado el evangelio y Dios no quiere que perezcan, sino que ellos procedan al arrepentimiento y van a venir. Está garantizado, por eso es que debes de hablar el evangelio, porque tú no sabes quiénes son. Y de 100 quizás es uno de ellos, pero si tú le hablas a esos 100, a ese uno le va a llegar el evangelio. Amén. Vamos a cerrar aquí. Dice, ok, Carlos, te gustó la respuesta, ¿verdad? O sea, no es que te gustó, es que es la verdad. Muchas gracias, pastor. Y adelante, pastor, siempre somos edificados con su enseñanza. Muchas gracias, hermano. Estamos ahí para edificarnos unos a otros. Les recomiendo, hermanos, también en La Verdad sobre la Mesa, que es el canal de YouTube del pastor Ángel Torres. Se titula La Verdad sobre la Mesa. ¿Verdad? Para que se edifiquen también con los estudios de él. Suscríbanse a su canal y le dan a la campanita para cada vez que él traiga un estudio, pues tengan el aviso y puedan ver el estudio. Amén. Vamos a cerrar aquí y ser despedidos. Amén. Sí, para